Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Cuando las piedras hablan, donde charlamos de arquitectura, elementos importantes del proceso de diseño arquitectónico, sobre arquitectura, sobre libros, sobre aspectos importantes que interesan a los arquitectos y principalmente a los estudiantes de arquitectura. El día de hoy vamos a hablar sobre un punto muy importante en el proceso del diseño, que es la investigación. La investigación es una parte primordial del proceso de diseño. Pero antes que nada, no olviden suscribirse. Envíen sus comentarios, envíen, no sé, temas que quieran que se explique aquí, y con mucho gusto trataremos de complacerlos. Bien, como les decía, la investigación es el punto más importante del proceso de diseño. ¿Por qué razón? Porque exactamente es el factor que nos va a permitir conocer todos aquellos elementos que van a incidir directamente en nuestro proyecto. El arquitecto realmente investiga todo el tiempo, desde qué va a hacer, cómo lo va a hacer, de qué se trata, por qué lo tiene que hacer, quién es el usuario, quiénes intervienen en su proyecto, quiénes van a trabajarlo, etc. Entonces, siempre está investigando. Pero para todo esto, ¿qué es la investigación? Empezaremos diciendo que la investigación es una palabra latina que está formada de dos raíces. Una que es in, o sea, dentro, en, y otra que se llama vestigium, que es la huella, el dato, ¿sí? O sea, significa que estamos dentro del dato que necesitamos conocer, dentro del vestigio, dentro de la huella. O sea, vamos siguiendo un camino. La investigación en sí nos permite, en un momento determinado, tener conocimiento de aquellos elementos, de aquellas cosas, de aquellos datos que no conocemos. O sea, nos permite incrementar nuestro conocimiento a través de datos desconocidos. O, en su defecto, con todo lo que se va investigando, vamos a reforzar aquellos datos que ya conocíamos, que ya tenemos. O sea, en un principio nos da nuevos datos y en un segundo nos da el refuerzo de lo que ya conocíamos. Por eso es importante la investigación, y más en arquitectura. El diseño arquitectónico es ese enfrentamiento con la página en blanco, ¿sí? Con la mente en blanco de lo que vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer? En otros videos hemos platicado que el proceso de diseño está compuesto de tres elementos, que es el lugar, el usuario y el objeto arquitectónico a diseñar. Entonces, estos tres elementos interactúan directamente, ¿sí?, para generarnos una serie de respuestas a todos los cuestionamientos que tenemos sobre qué vamos a hacer. En este caso vamos a hablar un poco sobre lo que implica investigar el lugar. ¿Para qué lo investigamos? Muchas veces como alumnos, cuando nos dicen nuestros asesores, vayan e investiguen en el lugar, hagan un análisis de sitio. Llegamos, vemos el sitio y nos regresamos. ¿Para qué nos sirve eso? Pues es muy importante. Primeramente, hay que reconocer que el contexto está dividido en tres grandes estructuras. Una que es el contexto físico, ¿sí? O sea, el lugar, todas las características ambientales del sitio. El otro es el contexto urbano, o sea,
todas las condicionantes que pone el lugar, ¿sí?, urbanísticamente hablando. Y el tercero es el factor social, o sea, aquellos habitantes, aquellos personajes, usuarios o visitantes que van a estar implicados en nuestro proyecto arquitectónico. Entonces, ¿de qué nos sirve investigar estos tres elementos? En que nos van a dar los datos suficientes y necesarios para saber, primeramente, qué voy a hacer y segundo, cómo lo voy a hacer. Cuando llegamos al sitio, nos damos cuenta de que existe un tipo de clima, ¿sí? Puede ser cálido, puede ser frío, puede ser templado o puede ser alguna de las variantes que tienen estos tres elementos básicos. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Señores, fíjense, si el clima es cálido, les va a dar una tipología de edificio. O sea, edificios para climas cálidos, o para climas fríos, o para climas templados. Nos va a decir, aguas, hay materiales que funcionan perfectamente para crear un acondicionamiento en climas fríos y en climas templados. O sea, no es lo mismo un edificio para lugares cálidos que un edificio para lugares fríos. Esto es una parte determinante del resultado formal del edificio, porque va a ser material, va a ser forma, va a ser vanos, van a ser techumbres, van a ser todos los factores que van a determinar al edificio, van a estar implicados directamente en el clima. Pero el clima también tiene variantes, o sea, las que llamamos las condicionantes climatológicas, como son la temperatura, el viento, la lluvia, el asoleamiento y la humedad relativa. Estos 5 factores también nos están dando datos. ¿Qué temperatura hay en la zona? ¿Y qué temperatura requerimos en el interior de los edificios para que el usuario pueda confortablemente desarrollar sus actividades? El viento, ¿cómo nos va a afectar el viento? Lógicamente que en climas cálidos vamos a dejarlo entrar, ¿para qué? Para que haya ventilaciones cruzadas, ¿sí?, y puedan airear el interior, equilibrando temperaturas. ¿Pero qué sucede en invierno o en los tiempos de frío? Pues que hay que evitar que entre el viento, por si no nos va a enfriar los interiores. Entonces, fíjense cómo nos va determinando estos factores climatológicos el elemento habitación, el elemento habitable de nuestro edificio. El agua, la lluvia. ¿En qué nos afecta la lluvia? Bueno, la lluvia nos va a afectar en que pues, va a haber mucha agua. ¿Cómo vamos a drenar las techumbres? El agua nos permite calcular las bajadas de agua pluvial, nos permite calcular las instalaciones hidráulicas, las instalaciones pluviales. Nos va a ayudar inclusive también a atemperar las temperaturas interiores. Entonces, es importante que nosotros investiguemos cuáles son los regímenes pluviométricos, los regímenes eólicos, ¿sí?, las variantes de temperatura. Generalmente nos vamos con la idea de que hay una temperatura oficial. En todos los países hay una temperatura oficial. En México se dice que la Ciudad de México tiene 19 grados. ¿Pero cuándo? Diariamente fluctúa entre -4 y 28 grados. ¿En qué momento hay 19? ¿Y qué va a pasar en el edificio cuando estamos a 28 grados? ¿Y qué va a pasar cuando estemos a -4? En otros lugares, en otros países, las temperaturas son mucho más variables.
Por ejemplo, en Rusia llegamos a menos 50 grados, pero en Australia no bajamos de 10 grados. Entonces, esas son las circunstancias. Por esa razón tenemos que investigar lo que es la variación de las temperaturas para poder saber cómo van a influir en el comportamiento interior de un edificio. A esto aunémosle el viento, la acción del viento, la acción de la lluvia y principalmente la acción del sol. El sol, al incidir sobre un objeto, va a generar ganancias de calor. O sea, el objeto se va a calentar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros vemos el funcionamiento o el decurso de los rayos solares, podemos hacer que estos incidan menos o más en nuestro edificio. ¿Para qué? Para calentarlo o enfriarlo, ¿sí? O evitar que se caliente. Si ponemos una techumbre a una sola agua y todo el día le da el sol, entonces esa techumbre se va a calentar y ese calor va a trasladarse al interior y va a aumentar la temperatura. Y lo más importante en este momento en que estamos buscando que nuestra arquitectura sea amigable con el medio ambiente. Entonces, tenemos que hacer uso de ecotecnias que van a aprovechar la energía del sol, la energía del viento, la energía del agua, etcétera, para poder aprovecharla y evitar contaminación, evitar desgastes, evitar desperdicios. Imagínense ustedes en un país lluvioso la cantidad de agua que va a caer diariamente. Y esa agua se va por el drenaje. ¿Qué podemos hacer? Pues hacer cisternas, canalizar esa agua pluvial, almacenarla en cisternas, ponerle mecanismos o ecotecnias que permitan su potabilización y reusarla. Y de esta manera el agua potable que tiene el Estado se puede exclusivamente utilizar como agua potable, agua para beber, para la alimentación, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo la investigación en el lugar nos va a dar satisfactores extraordinarios para nuestro edificio. Y eso nada más estamos hablando de lo que es el factor climatológico. Después pasaremos a revisar un segundo factor, que es la estructura geológica del edificio, ¿sí? Todo ese elemento geográfico que va también a afectar nuestro edificio. ¿Cómo nos lo va a afectar? Pues precisamente a través del terreno, del lugar, del sitio. El sitio nos va a decir todo lo que debemos saber para hacer el proyecto. ¿Cómo debemos conocer el terreno? Llegamos al sitio, lo vemos y nos damos cuenta primeramente que tiene una forma. Y esa forma va a determinar nuestro proyecto, porque no nos podemos salir de sus límites, ¿sí? Y entonces ya estamos copados, ya estamos acotados a que en ese terreno tenemos que desarrollar el edificio que nos están exigiendo. Pero ese mismo terreno también nos está diciendo su estructura, ¿sí? Tiene una resistencia que nos dice, aquí nada más resistimos tantas toneladas por metro. ¿Qué significa eso? Que estamos ya pensando en la cimentación del edificio. Hay tres tipos generales de terrenos: los duros, los semiduros y los blandos, ¿sí? O sea, en cada uno de ellos nos está diciendo qué tipo de cimentación vamos a requerir. Pero llegamos y vemos la resistencia del terreno es de 4 toneladas por metro cuadrado y entonces sabemos el tipo de cimentación que tenemos que hacer. Va a ser cimentación individual, va a ser cimentación corrida,
¿sí? Va a ser cimentación profunda. Entonces, ¿qué tipo de cimentación tenemos que hacer para ese tipo de suelo? Además, aparte de eso, el mismo terreno nos está dando una estratificación. O sea, nos dice, aquí hay zona vegetal, aquí hay arena, aquí hay viruta o lo que sea, hay desperdicio, etc. Entonces vamos viendo hasta qué nivel está ubicado la zona no comprensible, o sea, la zona resistente. ¿Eso nos da qué cosa? Pues la distancia que tenemos que excavar en nuestras cepas para asentar nuestra cimentación. El terreno nos sigue diciendo cosas, ¿sí? Y nos dice, mira, tengo más corto el frente y más largo el fondo. Entonces, nuestro desarrollo del proyecto ya está definido. El partido arquitectónico ya nos lo definió el terreno y nos dice, va a tener que ser un desarrollo o un partido lineal. O sea, tu eje de desarrollo va a ser lineal, tu eje compositivo. ¿Sí? Si el terreno me dice, mira, tengo más fachada que fondo, en ese momento ya también me definió, ¿sí?, mi partido arquitectónico. O sea, mi partido arquitectónico será circundante y ya decidiré en función de los flujos de gente por dónde tener el acceso. Y el acceso me va a determinar mi partido arquitectónico. Si entro por una esquina, tengo que recorrer todo el terreno de lado a lado. Si entro por el centro, divido las circulaciones y puedo tener X distancias. Entonces, esa circunstancia, cuando yo visito el terreno, ya me está dando los datos que requiero para llevar a cabo mi proyecto. Estructura, partido, ejes compositivos, etc. Entonces, ¿qué tipo de estructura voy a poner en ese terreno? Pues me va a decir el terreno, soy duro, aviéntate la estructura que quieras. Pero si te dice, soy blando, entonces necesito una estructura aligerada. Entonces, todos estos factores los voy a saber cuando visite el terreno y cuando me dé cuenta de las condiciones del mismo. Por último, también necesitamos saber los niveles freáticos, o sea, las profundidades por donde hay corrientes freáticas, o sea, mi agua freática. Entonces, ¿por qué? Porque eso también me va a afectar mi edificio. Si en lugar de haber una corriente freática hay un río subterráneo, pues seguramente que me va a deslavar mi terreno y mi edificio va a peligrar. Entonces, necesito saber precisamente esos factores hidráulicos. Y el último factor que podemos ver son las curvas de nivel. La curva de nivel me va a decir si mi edificio va a ser plano, va a ser en capas, voy a necesitar plataformas, voy a necesitar excavar, voy a necesitar rellenar. Entonces, al ver el tipo de pendiente que tiene mi terreno, voy a saber cómo voy a desarrollar mi edificio. Entonces, imagínense ustedes, ¿cómo va a ser su partido arquitectónico si su terreno tiene una pendiente? Es diferente el partido cuando ustedes acceden por arriba o cuando ustedes acceden por abajo. Uno es hacia arriba y el otro es el desarrollo descendente. Entonces, ver el terreno me va a permitir a mí ir conformándome una idea de cómo voy a desarrollar mi proyecto. Entonces, los factores climáticos me dicen el material, la tipología del edificio, la orientación, el desarrollo de mis muros, de mis cubiertas, o sea, todos los aspectos formales del edificio. El entender el terreno me va a permitir saber partido arquitectónico, cimentación, estructura, etc. Entonces, ya estoy viendo ya mi proyecto realizado, ¿sí? Pero además, los niveles freáticos me van a permitir conocer si hay corrientes, si no hay corrientes,
cómo, cuando yo esté excavando, se me llenan las cepas de agua, cómo desviarlas y evitar pérdidas de tiempo. Entonces, todos esos factores que son parte de la investigación que nuestros asesores nos dejan al principio del proyecto y que nosotros no le damos importancia, y en una gran mayoría también es culpa de nosotros los asesores, porque cuando llegan ustedes con su investigación no le damos importancia. Ah, ya investigaste, sí, ponla ahí y ponte a diseñar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo aplicar esa investigación a nuestro proyecto arquitectónico. Y en este momento estamos dándonos cuenta de la primera confrontación que tenemos con nuestro sitio. Ya nos dio muchos datos, ¿sí? Ya nos dio tipología de edificio, ya nos dio elementos formales, ya nos dio cimentación, ya nos dio partido, ya nos dio ejes de composición. O sea, ya tenemos gran parte de lo que va a ser nuestra implementación teórica de mi proyecto arquitectónico. Señores, muchísimas gracias, agradezco su atención y espero que nos sigan visitando en nuestro canal. Esta es la primera parte de todo el proceso de investigación que se desarrolla en el diseño arquitectónico. Muy amables. No olviden, suscríbanse y envíen sus comentarios. Gracias.